hacia la derecha, ¿no? Pueden poner su diagrama a lo mejor así. Y es válido, o sea, es una forma válida de... Una de las configuraciones más bien que puede tomar el sistema. Y sin problemas pueden agarrar y medir el ángulo. Chéquense la pelea de gatos. Pueden agarrar el ángulo. ¿Qué hace Profe, con la... nuestro compañero Manuel quiere hablar. Voy. ¿Sí? Manuel, creo que ya puedes hablar. Manuel. Yo creo que ya no quiere. Igual, o sea, si estoy explicando algo y alguien quiere hablar, luego como no veo quién levanta la mano, nada más hablen y ahí les voy contestando. Entonces, o sea, estos ángulos por convención, pues podemos decir que si están hacia la derecha son positivos y si están hacia la izquierda son negativos y podemos apegarnos a una de esas convenciones y resolver el problema y ya, o sea, no va a ser nada diferente. Entonces, de esto varias personas me hicieron la pregunta y de plano les contesto de una vez que no importa, o sea, no importa si en el diagrama se ve que un ángulo está hacia un lado y el otro hacia otro, es solamente el diagrama. Y si tú te apegas a una convención de que, por ejemplo, si el ángulo se hace hacia la derecha es positivo y si se hace hacia la izquierda es negativo, pues te va a salir el problema. Pero tienes que apegarte a esa convención. Em, ¿Hasta aquí dudas? Ok. Luego, alguien... Respecto a eso, ¿no? Ok. Luego, alguien me hizo la pregunta de... Bueno, básicamente trató de resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange con el código que les he compartido aquí y al parecer le dio un error. A ver, hay un mensaje. Ya se activó mi micrófono. Sí, Ah, ¿no? sí, ya te escucho. Es que anda muy lenta mi computadora, o sea, le daba clic y no se activaba. Ya. Lo que quería decir era eso, que en teoría no debería afectar cómo se plantea el diagrama, solito al resolverlo se daría el valor real del ángulo, ¿no? Sí, pero digamos que lo mejor es que si tú agarras la convención de que un positivo es para hacia un lado y negativo hacia el otro, Claro. mantén la misma convención para que la resolución de tu problema no se haga un desastre, porque imagínate, si no tendrías que considerar signos eh, pues con dirección arbitraria, ¿no? A lo mejor se complicaría más. Y bueno, les comentaba que alguien me comentó que tenía el problema al utilizar esa función que tengo aquí para resolver utilizando Euler-Lagrange. Y chéquense que, o sea, si tienen problemas con esto, solamente chequen que la función es una cosa muy simple. Lo único que está haciendo aquí es hacer derivadas. Por ejemplo, a partir de este lagrangiano, podemos hacer la derivada con respecto a teta 1 punto y luego lo mismo, derivarlo con respecto al tiempo y ya tenemos el lado izquierdo del lagrangiano y podemos calcular de manera análoga el lado derecho. Y luego una vez que ya tenemos estas dos cosas calculadas, pues puedes agarrar
y despejar para la variable que en cuestión aquí es θ1. Y es básicamente lo que está haciendo esta función. Y ya, les devuelve la ecuación. Entonces, si tienen algún problema, ay, de hecho, a ver, esto está bien. Algo hice por aquí, algo definitivamente muy mal por aquí. Pero bueno, si tienen algún problema, nada más recuerden que lo que hace esta función no es más que hacer las derivadas del lagrangiano con respecto a la variable, a la coordenada generalizada, y luego despejar para esa misma variable bi'prima. Y ya, esto es lo único que hace esta sección de código. Entonces, si tienen algún problema de que no les sale, pues traten de replicar los pasos, así uno por uno, tal como está dentro de esa función, y vean dónde es que está fallando. Ok, ¿dudas? Yo tengo una pregunta, pero todavía, pero era respecto a este, a lo de ahorita, ¿verdad? Porque yo tengo una pregunta respecto a otra cosa, o sea, pero sí es el problema. Ajá. Es que me habían comentado que al considerar que son dos paredes y que considerando las fuerzas a ver, déjeme ver, son, son las fuerzas de restitución, entonces hay que multiplicar por 2 algo, pero ahí no entiendo qué, y no sé si es cierto, pero Se no multiplica entiendo. por 2 algo. ¿Eh? Dijiste que algo se multiplica por 2. Sí, L y se mueren los medios de la energía cinética. A ver. Ok, aquí solamente estoy considerando que hay algo que se comporta como un oscilador armónico, pero que tiene que ver con el ángulo y una constante K. Entonces, o sea, lo único que estoy tratando de modelar aquí es como una bisagra que trata de mantenerse vertical. Hasta ahí, sí se entiende, ¿no? No hay dudas con eso. Ok. Entonces, ¿dónde está tu duda exactamente? Bueno, es que estábamos discutiendo el lagrangiano para 2 pisos y resulta que me salen diversos un medio. Lo que me comentan es que estos medios no tendrían que aparecer debido a que si se considera la ¿qué? Que si se considera la fuerza de restitución como es la misma, entonces solo se multiplica por 2. Esto lo estoy Sí, porque en leyendo. cada piso hay dos de estas cosas, sí. A ver, no entiendo esa parte. Y o sea, supongo que en el lagrangiano, pues lo que sea que te salga del potencial de esta fuerza de restitución, pues vas a tener que multiplicarlo por 2 simplemente porque tienes dos paredes. Pero eso no eso no va implícito en el planteamiento mismo de las masas que planteas 4. Em, pues no, o sea, tú cuando calculas la energía potencial tienes que sumar sobre cada una de, sobre cada uno de estos osciladores, bisagra, llamémosle. eh, pero no, o sea, tienes que ir sumando cada uno sobre cada ángulo. Entonces sí, habrá que multiplicar todo L por 2, porque
o las paredes? ¿Son dos? No, 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 no. Hazlo con más cuidado porque, o sea, tienes que, digamos, lo que vas a multiplicar por 2 sería la energía cinética y potencial correspondiente a cada piso. Ah, ok. O sea, eso es debido porque son por las paredes, ¿no? Sí, Sería la porque es energía que cinética 2. lo que O estamos sea, estamos modelando. modelando algo bidimensional. Ajá. Ah, bueno, esa era mi pregunta, pero cuál era la argumentación por solamente por eso, por las Porque hay mismas 2 paredes? paredes y cada una tiene esta fuerza de restitución. Ah, entonces, eso es en general. ¿Eh? ¿Qué es Eso para es qué? en general, ¿no? También tiene que aplicarse. No, no entiendo. O sea, en general para N pisos, Ah, sí. tiene que aplicarse. Digo, a final de cuentas, a lo mejor nada más terminan explorando hasta n igual a 3 o n igual a 4. Pero van a encontrar una forma general relativamente rápido. Yo les digo que a partir de 3 pisos ya van a ver cómo se generaliza. Bueno, ya ese era el único detalle que me faltaba considerar en mi planteamiento. Ah, va, va. Profe, respecto a lo del tiempo para entregar, creo que sí ya siento que es poco porque, Ah, bueno, al sí, 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 menos yo sí. apenas llegué al segundo Lagrangiano y, bueno, es que directamente ya lo estoy escribiendo en LaTeX para ya tenerlo como trabajo, pero es tardado, o sea, me tardé bastante tiempo en llegar a eso porque son muchos términos que salen hasta que se pueda simplificar, vaya. Eh, Qué día lo ponemos? O sea, mejor denme ustedes la sugerencia a mí. El día 2, lunes 2. Yo hacía 2 de viernes, pero como quieran mis compañeros. A ver, ¿qué votan? ¿Cuál ¿Cuáles son cómo las ven? opciones? ¿El día 3? Este, sí, podría ser el día 3. Para que les dé tiempo, Ah, porque va, ya va. veo que sí está tardado. Es que yo tuve problemas con el planteamiento. Ahorita tengo que corregir ese detalle porque, Pues ese era el este, punto del examen, que tuvieran problemas con el planteamiento y que tengan que enfrentarse a esos problemas y resolverlos. sí, se está cumpliendo objetivamente Pues sí, ese fin. sí. Ok, entonces digamos el 3. Para que el lunes así hagamos una última sesión de dudas y preguntas y ya el 3 ya lo tengan listo. Gracias, Master. Va. Ok, entonces ahora sí vamos a pasarnos con la clase de hoy. Y bueno, ayer les estaba platicando un poco acerca de cómo vamos a plantear el principio de Hamilton y les había hablado acerca de estos objetos que no son exactamente funciones, sino que se les llama funcional, que son una función que opera sobre funciones. Y hasta ahí lo habíamos dejado. Habíamos dicho que el punto de lo que vamos a hacer es tratar de encontrar dentro de este espacio fase dado por QI punto, vamos a tratar de encontrar la trayectoria que haga que la integral del lagrangiano sea estacionaria. Y hasta aquí todo bien, pero vamos a comenzar viendo de manera general cómo resolver este tipo de problemas. Ok, entonces vamos a suponer
que tenemos una función, bueno, déjame que le pongo título. Vamos a ponerle técnicas de cálculo variacional. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Déjenme que otra vez les dibujo el diagrama. Y vamos a dibujar aquí que esto es la coordenada X y esto es la coordenada Y. Y vamos a suponer que hay dos puntos. Este punto vamos a decir que tiene la coordenada x1, y1, y este tiene Esa la es otra coordenada... sección aparte, ¿verdad? ¿Perdón? Esa es una sección aparte, ¿verdad? Aparte de lo de ayer. No, sino en otro apartado, pero sobre lo mismo. Sí, o sea, vamos a dedicar un poco de tiempo a ver cómo se resuelven en general ese tipo de problemas de cálculo variacional. Entonces vamos a dibujar que aquí hay una línea que une ambos puntos. Ok, entonces vamos a decir que entre estos dos puntos existe una función que nos lo relaciona. Espérenme un segundo. Un segundito nomás. ¿Qué pasó? Vámonos con unas empanadas, ¿no? Por tus bolovanes de jaiba. No mames, ni venden jaiba, son atún. Y te aseguro que son atún cheddar, güey. Una horrera. Profe, active su micrófono, no se oye. Espera. ¿No me Ya se oyes? oye. Ya se oye. Claro, patrón. Ok. Entonces, bueno, vamos a suponer que existe una función llamada f. Déjame buscar un color. Ok, vamos a decir existe una función f que va a depender de... Vamos a ponerle aquí el y punto y x. Y lo que queremos hacer es encontrar una trayectoria, es decir, queremos encontrar una función y de x que haga que la integral de esta función f tenga un valor estacionario. Es decir, estamos buscando hacer lo siguiente. Si tenemos esta integral
que va a ir desde x1 hasta x2, y la integral se va a hacer sobre la función f de y, y x, todo con respecto de x. Lo que estamos buscando es qué función hace que esta integral tenga un valor estacionario. Y bueno, déjenme remarcar que aquí y' es la derivada de y con respecto a x. Entonces, esto es el problema principal del cálculo de variaciones. Tenemos una función de la cual estamos buscando un valor, una parametrización que haga que esta integral sea estacionaria. Entonces, la idea para empezar a plantear ese tipo de problemas, pues es... Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué se refiere con que la integral sea estacionaria? básicamente que cuando hagamos la variación de j sea 0. ¿Ese delta J está relacionado con los desplazamientos virtuales o es otra cosa diferente? Digamos, sería como la variación de j. Mira, básicamente el que la integral sea estacionaria quiere decir que si tenemos una cierta trayectoria, pues la integral no va a cambiar de valor durante toda la trayectoria. Aunque para efectos prácticos, sí podría, o sea, quitándole este nombre técnico, para efectos prácticos sí puedes decir, estamos buscando un valor máximo o mínimo de esta integral con una cierta parametrización. ¿Así te queda un poquito más claro? Sí, O sea, solo gracias. piensa, estamos tratando de encontrar máximos y mínimos, pero en vez de directamente sobre una función, vamos a buscar máximos y mínimos sobre un funcional. O sea, Y bueno, entonces hay que buscar maximizar y minimizar sobre el bichejo ¿no? Sobre sí, J. sí. Solamente que aquí va a estar un poco más complicado. Pero así como para comenzar a plantear este problema, una cosa que podríamos empezar a hacer sería, pues, explorar diferentes rutas entre estos dos puntos y tratar de evaluarlas a ver qué nos dan. Esto sería un enfoque, ¿no? Tienes muchas posibles rutas, trazas todas las que puedas y ves cuál es la que da el valor más pequeño de esta integral. Esa sería una manera. Entonces vamos a buscar cómo plantear con una ecuación este procedimiento de poner varias curvas alrededor de estos dos puntos para ver qué es lo que nos sale. Entonces le voy a poner aquí que vamos a definir el conjunto de curvas que hay entre los dos puntos.
Ok, entonces supongamos que existe una de estas curvas, o sea, nos fijamos en particular en una de estas curvas y, por ejemplo, yo voy a agarrar esta curva naranja. Entonces, digamos que por algún motivo en particular me gusta esta curva naranja y entonces voy a llamarle a la trayectoria que tiene esta curva naranja, le voy a llamar y de x, 0. Nada más porque le quise llamar así. Y ahora voy a tratar de describir todas estas curvas que están alrededor de esta que me gustó y las voy a describir utilizando un parámetro alfa. Es decir, esto en términos de x y alfa, donde aquí tendríamos la función y de x, 0, la que acabo de decir aquí arriba, que me voy a dejar. Y aquí tendríamos un Perdón. cierto... El ¿Qué espacio en pasó? el que, perdón, no me preguntan. ¿El espacio en el que estamos trabajando es el mismo en el que estábamos trabajando ayer? Es que ayer era el espacio fase. Ah, sí, sí, sí. Mira, para efectos prácticos, cuando ya lo resolvamos utilizando lagrangianos, sí va a ser el espacio fase, pero ahorita nomás lo estoy planteando de una manera súper general, en donde nada más estoy llamándole x y y a los ejes de coordenadas. Bien, bien. Sí, o sea, sí, eventualmente iremos a eso, pero por ahora lo estoy planteando como lo más alejado posible de la mecánica, así hablando de cálculo en el sentido más puro. Ajá, ya, gracias. Y, ok, entonces aquí pongo cierto parámetro alfa y vamos a poner una función, eh, vamos a llamarle eta de x. Entonces la idea va a ser que todas estas demás curvas que están alrededor de la curva que me gustó, pues van a poderse denotar en términos de y un cierto alfa. Y alfa lo que me va a determinar es la amplitud de este factor eta que se le está sumando a la curva que yo escogí. Y ya, o sea, lo único que le vamos a pedir a esta función eta es que aquí en los puntos inicial y final, los valores de y deben coincidir con pues x1, que con x1 de lugar a y1 sin importar el valor de alfa y que x2 de lugar a y2 también sin importar el valor de alfa. Es decir, que esta parte de la expresión, justo en los extremos, tiene que ser igual a 0. Es decir, que para que todo esto nos funcione, tenemos que pedirle a esta función eta que cuando la evaluemos en x1 y la evaluemos en x2, tiene que ser igual a 0. Entonces ya con eso nos estamos asegurando de que en el punto de inicio, pues no va a haber como que más, ¿cómo decirlo? No va a haber posiciones adyacentes, no va a haber curvas adyacentes, todas convergen hacia un mismo punto, pero tantito nos movemos y pues ahora podemos empezar a variar el parámetro alfa para pues encontrar todas estas diferentes curvas. ¿Hasta aquí hay Entonces, alguna duda? eta es lo que describiría las demás curvas. Sí, es como una función que cuando nosotros la sumemos a esta curva central, pues nos estaría dando
qué tanto va a cambiar con respecto a esta curva central. Y alfa es un parámetro que pues representa la intensidad de ese cambio. Aquí, a fin de cuentas, el objetivo es solamente definir una manera conveniente de parametrizar todas estas curvas para poder decir que vamos a buscar el mínimo sobre todas estas posibles curvas. Entonces, lo único que se está haciendo es poner el problema de una manera conveniente, en la cual, pues, aquí, en teoría, tengo contenidas todas las posibles curvas que pueda trazar. Hasta aquí hay algunos... Entonces alfa eta describe todas las posibles curvas entre esos dos puntos. Sí. O sea, el alfa es un parámetro que, dependiendo de su valor, pues te va a llevar de una curva a otra. Y eta es la propia función en sí, ¿no? ¿Perdón? Eta es la propia función en sí, ¿no? Eta es la función que hace que pues, puedan tener una forma diferente, por así decirlo en palabras llanas. Bueno, gracias. Ok, bueno. Ah, espérenme, mis gatos están peleando. Déjenme que voy a regañar. A ver, tú. Sí. Ya me conozco. Ah, bueno, sí, como les decía. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta parametrización de todas las curvas, podemos ahora expresar esta función j, este funcional j, mejor dicho. Voy a poner aquí, podemos expresar el funcional j en términos de alfa. Y lo que nos va a quedar, pues va a ser j de alfa y la misma integral, pero ahora vamos a hacer explícita su dependencia en alfa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a escribir aquí y de x alfa, y prima de x alfa y x de x. Ok, y todo esto es para lo siguiente. Para encontrar cuáles los valores máximos o mínimos, o como diríamos más típicamente, los puntos estacionarios, la condición para encontrar un punto estacionario va a ser la siguiente. Sería que la derivada de j respecto a alfa evaluada
en alfa igual a 0, d igual a 0. Entonces esta es la condición que vamos a fijar para encontrar cuál va a ser el punto estacionario. Entonces, chéquense que lo único que estamos haciendo es, hemos puesto este funcional en términos de un parámetro, de manera que hemos transformado esta cosa que antes era un funcional en algo que ahora depende de un parámetro. O sea, hemos transformado el funcional en función. Y una vez que hemos expresado este funcional como forma de función, pues ya podemos aplicarles las reglas de cálculo que ya conocemos, como pues sacar la derivada con respecto a este parámetro y pues fijar que la derivada va a ser igual a 0, y esto sería una condición para encontrar un máximo o mínimo de esta función que tenemos acá. Entonces, sí se entiende más un poco la idea. O sea, la idea básica va a ser que para estudiar todas las posibles curvas, una cosa que podemos hacer es parametrizar de esta manera. Y entonces, una vez que ya Profe, tenemos... ¿Sí? ¿Perdón? cómo es que ya cambió J de ser un funcional a una función? Ah, ok. Pues eso fue debido a que hemos parametrizado todas las posibles curvas. O sea, inicialmente teníamos que, o sea, entre estos dos puntos podía haber un montón de posibles curvas, ¿no? Y nuestra pregunta era, pues, ¿cuál de todas escogemos que haga que J tenga un valor máximo o mínimo? Bueno, entonces para responder esa pregunta, lo que se hizo fue parametrizar las curvas, todas estas posibles curvas, de esta manera. Y una vez que las hemos parametrizado, ya lo que tenemos ahora es un problema que podemos expresar en términos de un parámetro. Y el cálculo que ya conocemos de los cursos de cálculo, pues básicamente nos dice ya cómo podemos resolver este problema. Una vez que hemos logrado expresar en términos de un parámetro, pues solamente tenemos que derivar con respecto a ese parámetro para encontrar máximos y mínimos. O sea, se estableció una dependencia directa a J. Sí, con la variable alfa, que en este caso es un parámetro. Un parámetro que hemos construido de tal manera que nos pueda dar todas las posibles curvas. ¿Hasta aquí hay más dudas? Ok, bueno. Entonces, pues ya no nos queda de otra más que aventarnos a resolver esta derivada y ver qué es lo que da. Ok, entonces, para resolver esta derivada, lo que voy a hacer es que voy a sacar la derivada de lo que está dentro de la integral. Es decir, aplicando la derivada y pues lo que vamos a tener es de j con respecto a alfa va a ser igual, y ahora lo que podemos hacer es que en vez de poner d con respecto a alfa de la integral de todo este bicho, simplemente voy a, dado que la integral se hace respecto a x y la derivada se hace respecto a alfa, esta Se derivada conmutan. puede entrar a la integral sin ningún problema. Entonces, en vez de ponerlo así,
déjenme que lo exprese de la siguiente manera. Aquí solamente voy a poner las derivadas parciales. Es decir, voy a tener la parcial de f con respecto a y y la parcial de y con respecto a alfa. Recuerden que solamente estoy aplicando la derivada con respecto a alfa a esta función de acá. Entonces, lo que nos va a quedar es una derivada de... Bueno, mejor dicho, lo que nos va a quedar son varias derivadas con respecto a cada uno de los parámetros. Porque estamos derivando con la regla de la cadena. Ok, entonces esta sería la derivada ya dentro de la integral y ahora podemos centrarnos en cada parte de la integral. Entonces vamos a llamarle a esto el left hand side, o sea, el lado izquierdo, y a esto le podemos llamar el right hand side, o sea, el lado derecho de la integral. Y pues vamos a trabajar. Pues primero creo que nos conviene más empezar por la parte de la derecha de la integral. Entonces voy a poner aquí. Vamos a trabajar el lado derecho. Ok, y lo que nos queda es que el lado derecho es la integral de x1 a x2 de la parcial de f. O sea, solamente voy a copiar lo que tengo aquí. O sea, se va a desarrollar primero la integral azul, ¿no? Sí, básicamente. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, una de las cosas que podríamos hacer sería... Vamos a... Espérenme. Ok. Chéquense que de por sí... No hay dependencia respecto a X. está implícita. O sea, ya. Chéquense que de por sí también tenemos que y' es igual a la derivada de y con respecto a x. Entonces, podríamos, por ejemplo, sustituir esta y' acá y pues ver qué es lo que nos pasa. Entonces, déjenme que el primer término lo ponga así como está. No voy a hacer ningún cambio. Pero este segundo término voy a aprovechar y lo voy a poner de una vez como la derivada
de y con respecto a x y al final de x. Entonces, esto de aquí, pues lo podemos incluso compactar un poquito más. Puedo poner que esto es simple y llanamente las dos derivadas parciales. Y creo que lo voy a dejar así, o sea, voy a mejor quito esta forma y lo voy a dejar expresado tal como tengo abajo. Ok, entonces ya ahora tenemos una integral que de hecho, por la forma que tiene, podemos identificar las dos partes de la integral. Vamos a decir que esto es la u, esta parte de aquí, o sea, la u sería todo esto, esto sería la db, y integramos por partes, ¿no? De manera que lo que tendríamos aquí sería, pues primero, bueno, si se sabe la formulita, la de un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces tendríamos aquí el término de u y el término de b, que en este caso, si db es todo esto, pues entonces más o menos podemos adivinar que a la hora de sacar el término b, pues, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que una de las derivadas va a desaparecer, en concreto la de x, y nos va a quedar solamente la parcial de y con respecto a alfa. Entonces, el resultado de la integral por partes va a ser esto. Ok, y aquí viene la parte de b de u. Du, déjame que lo calcule, sería en este caso, pues la derivada con respecto a x de esta cosa. Entonces, podría ponerlo como d de x de la parcial de f con respecto a y'. Entonces, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Y, ok, creo que ya casi lo tenemos. Ok, ahora, chéquense una cosa. Tenemos aquí términos. Ay, perdón, se me olvidó. Aquí la integral de x1 a x2. Tenemos aquí términos que son la parcial de y con respecto a alfa.
Y si recordamos nuestra definición de y, lo que tendríamos es que si hacemos la parcial de y con respecto a alfa, aquí tomamos la parcial de y con respecto a alfa, solamente nos quedaría el término de eta de n. Y ya habíamos dicho que eta de n es una función que cuando evaluamos en estos puntos nos va a dar 0. Entonces, chéquense que a la hora de evaluar esta integral que hemos resuelto por partes, este término necesariamente cuando lo evaluemos en el punto x1 o x2 nos va a dar 0. Entonces, este término se nos va a cancelar. Pero también la integral, ¿no? No, la integral no necesariamente, no sabemos. O sea, porque cuando hagamos la integral, pues nos va a quedar otro bicho totalmente diferente. Y depende de x, entonces no lo podemos simplemente sacar. Lo que sí podríamos hacer sería, por ejemplo, sacar toda la derivada con respecto a alfa, pero, o sea, nada nos asegura de que cuando resolvamos esta integral nos vaya a dar 0. Pero sí podemos estar seguros de que esta parte de aquí sí da 0. Entonces ahora, Perdón, ¿sí? ¿por qué da 0? Da 0 porque cuando declaramos cómo se construye el y, pues habíamos puesto que y es igual a y de x, 0 más un parámetro alfa y una función eta que tiene que cumplir esta condición, solamente esta condición. Entonces, cuando sacamos la derivada de y respecto a alfa, solamente nos queda el término eta. Y ahora, como sabemos que cuando se evalúa esta eta en x1 y en x2 tiene que dar 0, pues entonces cancelamos este término. Es solamente Ya, por eso. sí. Bueno, Gracias. pero entonces, ¿para qué hice tanta cosa? Bueno, porque ahora que hemos trabajado el lado derecho, podemos reescribir la integral. Vamos a darle un numerito. Y decimos que sustituimos este resultado en 1. De manera que nos va a quedar que la derivada de j con respecto a alfa va a ser igual a la integral de x1 a x2. Y del lado derecho vamos a seguir teniendo lo mismo. La parcial de f con... Perdón, del lado izquierdo tenemos lo mismo. La parcial de f con respecto a y la parcial de y con respecto a alfa. Y del lado derecho, ahora lo que tenemos es menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y punto y la parcial de y con respecto a alfa todo de x. Pero ahora chéquense que este término, el de la parcial de y con respecto a alfa, está apareciendo en ambos lados, de manera que lo podríamos simplemente factorizar. Y nos va a quedar esto. La parcial de f respecto a y, que era lo que teníamos antes, menos la derivada con respecto a x de simplemente la parcial de f
con respecto a y, y todo multiplicado por la parcial de y con respecto a alfa por dx. Y a fin de cuentas, lo que nosotros estamos buscando es cuál es la derivada cuando alfa, lo voy a dibujar mejor, cuando alfa es igual a 0. A ver, lo voy a hacer con una letra más fina porque si no, no se va a ver nada. Alfa es igual a 0. Ok, y como nos interesa este punto en particular, pues ya tendremos que tener cuidado de que a la hora de evaluar esto, pues también vamos a tener que considerar que vamos a estar evaluando donde alfa es igual a 0. Oiga, profe, le faltó la derivada, ¿no? O sea, la derivada con respecto a y en la parcial de y, bueno, de la derivada de y en f. En el segundo término de la última integral. Ajá. Ahí le Es faltó respecto a y punto. el puntito, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Ujú. Ok. Profe, Y ¿por qué la evaluación en alfa igual a 0? porque estamos buscando, Qué digamos evaluación. que cuando evaluamos con el alfa igual a 0, estamos buscando, estamos ya quitando la parametrización. Es como un truco. Pero a fin de cuentas, en algún momento queremos, o sea, derivar con respecto a alfa y igualar con 0. Y luego fijar que este otro alfa también es igual con 0 para que nos quede una curva sin este término eta. O sea, evaluamos con alfa igual a 0 para igualar a 0 la integral. No, es simplemente por el hecho de que queremos evaluarlo en el alfa igual a 0 para que al final nuestra parametrización desaparezca. Pero bueno, efectos O prácticos, sea, fue como una variable auxiliar. de hecho, mira, así en corto, efectos prácticos no nos va a quedar ningún alfa. Entonces, si te confunde, simplemente vamos a quitar esta restricción porque, te digo, efectos prácticos no la vamos a estar utilizando. Ya sabemos cuánto vale esto. Sabemos cuánto vale la parcial de y con respecto a alfa. Sabemos que vale eta. Entonces, déjeme que ya me olvido completamente de la alfa, sustituyendo directamente el término eta. Y, ok, ya nos quedamos con esta expresión. Y ahora viene lo siguiente. De todas maneras, estamos buscando que esta integral sea igual a 0. Porque esta integral es la derivada de j con respecto a alfa. Y estamos buscando un máximo y un mínimo, es decir, estamos buscando cómo hacer que esta integral nos dé 0. Ahora, ya habíamos definido que eta
en los puntos x1 y x2 es igual a 0, pero fuera de estos puntos x1 y x2 es diferente de 0. Es decir, que cuando estemos haciendo la integral, a ver, supongamos así que aquí tengo x y x. Y aquí está x1 y aquí está x2. Y a lo mejor eta de x es una curva que hace esto. La cosa es que dentro de x1 y x2, pues va a tener la integral, mejor dicho, va a tener un valor, simplemente porque tiene un área debajo de esta curva. Entonces, si tenemos que entre x1 y x2, eta va a tener un valor, lo cual va a dar como resultado cierta área, es decir, un valor diferente de 0, la única posibilidad de que esta ecuación sea 0, o sea, esta integral sea 0, de lugar a 0, mejor dicho, sería que este término de aquí sea igual a 0. Y entonces aquí ya vamos a obtener cuál es la condición para encontrar la curva que hace que esta integral j tenga un valor máximo o mínimo. Entonces la condición que hemos encontrado es que la parcial de f con respecto a y menos de la derivada de x de la parcial de f con respecto a y' es igual con 0. Entonces, esta es la condición para encontrar la parametrización adecuada que da lugar a un máximo o un mínimo dentro de esta integral. Y yo les pregunto ahora, ¿a qué les recuerda esto? Es una ecuación de Euler, Euler. Es, exacto, o sea, se parece mucho a las ecuaciones de Euler-Lagrange, un poquito diferente porque donde antes había una t del tiempo, ahora tenemos una x, y donde antes había coordenadas generalizadas, ahora hay una y, pero en esencia parece que hemos llegado al mismo tipo de ecuación. Y todo esto solamente surgió del planteamiento que les puse aquí, de que estamos buscando una parametrización, una función y de x, tal que esta cosa sea estacionaria. Estamos buscando los máximos y los mínimos. Y hemos llegado a algo que parece la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces podemos empezar a notar que tiene ciertos paralelismos en el sentido de que la ecuación de Euler-Lagrange parece también que es la solución a un problema de optimización de cálculo variacional. ¿Hasta aquí dudas? Por ahora no. Ok. Y bueno, antes de aplicarlo directamente a problemas de mecánica, quiero que veamos pues unos cuantos ejemplos de aplicación para que vean que esto tampoco es algo que está en chino. Entonces les voy a mostrar unos cuantos ejemplitos así simplones de optimización. Entonces, el primer ejemplito va a ser
encontrar la distancia más corta entre dos puntos en un plano. O sea, obviamente ya todos sabemos que si tenemos un plano y tenemos dos puntos, pues la curva que va a unir estos dos puntos con una distancia mínima, pues va a ser una recta. O sea, eso todos lo sabemos, que en un plano esto se va a cumplir. Pero vamos a derivarlo por medio de del cálculo variacional. O sea, vamos a demostrar que la distancia más corta entre dos puntos en un plano es una línea recta. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos así comenzar a plantearlo como lo habíamos hecho, como lo haríamos en cálculo integral. Vamos a proponer que en este diagrama, que de hecho lo voy a hacer un poquito más grande porque si no, no va a caber. Voy a poner que aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Y vamos a decir que aquí están los dos puntos. Un punto por acá y otro punto por acá. Y decimos que hay una curva que une estos dos puntos. No sabemos si es una recta o es una curva, pero podemos calcular cuál es el elemento diferencial de distancia. Es decir, imaginemos que dividimos esta recta, o esta curva, mejor dicho, todavía no hemos dicho que es una recta, la dividimos en varios segmentos. Entonces voy a decir que este segmento es muy pequeño, de manera que le voy a llamar ds, o sea, diferencial del segmento. Y aquí voy a poner, pues, la diferencial de x y la diferencial en y. Entonces, así trigonométricamente podemos fácilmente ver que se cumple el teorema de Pitágoras, de manera que podemos expresar que ds tenemos que ds va a ser igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Entonces ya tenemos el elemento diferencial de distancia. O sea, aquí de nuevo no hemos asumido nada acerca de si esto es una recta o es una curva. De hecho, voy a hacerlo más como si fuese una curva. Para que sea más evidente. Y ahora, si nos quisiéramos preguntar cuál es el valor de la distancia total de esta curva, pues solamente tendríamos que hacer una integral voy a poner el valor total de la longitud de la curva, pues sería simplemente la integral de
este elemento de distancia y pues vamos a decir que esto es el punto 1 y este es el punto 2, de manera que la integral se hace sobre el punto 1 y el punto 2. Y bueno, como ya sabemos cuánto vale nuestro diferencial de distancia, déjenme que aguante. Déjenme que lo exprese un poquito mejor porque tal como lo tenemos aquí no podemos sustituir este diferencial de distancia porque no vamos a poder resolver la integral. Entonces solamente permítame hacer este clásico truco de multiplicar y dividir por lo mismo. Factorizamos un de x, profe. ¿Qué, perdón? Podríamos factorizar un de x, ¿no? Sí, es básicamente eso. Voy a poner un dx entre dx y uno de estos dx va a entrar a la raíz y va a quedar lo siguiente, dx cuadrado entre dx cuadrado más dy cuadrada entre dx cuadrado, todo, y aquí fuera queda dx, y luego este término se nos hace 1, está acá, de manera que nos queda 1 más el dy con respecto a dx todo al cuadrado raíz y por dx. Entonces, esto sí ya lo podemos sustituir y nos va a quedar la siguiente integral que va de x1 a x2. Ok, entonces cuando hemos dicho que estamos buscando la distancia más corta entre los puntos de un plano, realmente lo que estamos diciendo es que queremos en sí encontrar la trayectoria que hace que esta integral tenga un valor mínimo. Entonces, si estamos buscando que esta integral tenga un valor mínimo, en sí lo que estamos haciendo es que estamos buscando una parametrización. Es una integral de línea. Así como lo he planteado, todavía no sabemos. O sea, es una integral que depende de una función y que todavía no conocemos. De hecho, déjenme expresar esto de una manera más compacta. Porque también lo puedo poner como x1, x2 y 1 más f' de... No, perdón, f' no, ni siquiera al lado de f'. Le voy a poner y punto raíz de x. Y punto al cuadrado, perdón. Ok, entonces, de nuevo, estamos tratando de encontrar una parametrización que hace que esta integral tenga un valor mínimo. Entonces, podríamos decir que estamos tratando de... Bueno, estamos tratando de minimizar esto. Y podríamos decir que esta parte de aquí es lo que antes teníamos como f. Es decir, cuando planteamos esto de manera muy general, habíamos dicho que f es lo que está siendo integrado y encontramos una ecuación que nos resuelve esto en términos de esta f. Bueno, bien, pues ahora hemos encontrado que para este problema en particular tenemos que f es igual a 1 más y punto al cuadrado raíz. Y el objetivo de este problema pues, va a ser
minimizar esta ecuación, por lo tanto tendremos que resolver esta ecuación de acá. Y para resolver esta ecuación de acá, pues necesitamos sacar primero las derivadas parciales. Aquí vamos a tener que la derivada parcial de f con respecto a y, ese término va a ser 0. Sin embargo, el segundo término, que es la parcial de f con respecto a y', este ya no va a ser 0. Nos va a dar y' y 1 más y'. Y por último, tenemos que la derivada con respecto a x de esto es igual a 0. Entonces, básicamente tenemos que la derivada con respecto a x de todo este término va a ser igual a 0. O bien podríamos decir que, bueno, si tenemos que la derivada de todo esto es igual a 0, bien podríamos decir que entonces hemos encontrado que y punto entre 1 más y punto es igual a una constante. Y por simplicidad, vamos a llamarle c a esta constante. Profe, es y punto al cuadrado. Sí, es lo que estaba viendo, que en algún momento lo olvidé. Ahí en la parcial de f respecto a y Sí. punto. Ok, espero que ya sí esté bien. Ok, déjenme ver si puedo encontrar una expresión para esta y punto. O sea, voy ahora a pasar esto del otro lado, de manera que va a quedar c de 1 más y punto al cuadrado. Luego voy a elevar al cuadrado en ambos lados, de manera que va a quedar y punto al cuadrado es igual a c al cuadrado de 1 más y prima al cuadrado. De aquí podemos hacer la multiplicación y despejar todos los términos que dependen de y punto al cuadrado. Nos quedaría algo como esto. De aquí podemos factorizar el 1 menos c y obtener este y prima, que va a ser c al cuadrado. Espérenme. Aquí me falta un cuadrado.
c al cuadrado entre 1 menos c al cuadrado. O sea, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues hemos encontrado También que... el y punto es al cuadrado. Es verdad. Hemos encontrado que este y punto... Ah, ok, entonces déjenme sacar la raíz. Y ahora sí. Bueno, o sea, incluso lo podríamos simplificar más poniéndole que la raíz solamente opera abajo. Ok, pero básicamente lo que hemos encontrado es que y' es igual a una operación entre valores constantes, lo cual nos va a dar pues, otra constante que vamos a llamar A, ¿no? Hemos encontrado que esta y' es igual a una constante, podemos llamarla A, y entonces nos queda al final que la condición para que la integral sea mínima es que y' sea igual a A. Y pues vamos a ya integrar para obtener cuánto valdría y de x. Y tenemos que y de x va a ser igual a x más otra constante de integración llamada b. Y este es el resultado final. Hemos obtenido por medio del principio de cálculo de variaciones, hemos obtenido que la distancia más corta entre dos puntos en un plano tiene que ser necesariamente la línea recta. Si hubiéramos impuesto otras condiciones como con otra métrica que no representara la de un plano, pues nos habría salido otra cosa diferente. Pero quiero que la moraleja que se lleven de esto es que vean el poder de este tipo de métodos en el cual decimos, ok, vamos a maximizar o minimizar un funcional, es decir, vamos a plantear una integral y queremos encontrar cuál es la curva que hace que esta integral tenga un valor mínimo. Y hemos encontrado que planteando así nuestro problema, pues nos devuelve lo que ya esperábamos. Pero también nos queda la posibilidad de que esto mismo lo podemos utilizar para resolver problemas que no tienen una geometría tan simplona como este de aquí. Luego iremos viendo más ejemplos. O sea, podemos plantear geometrías que sean curvas o con forma esférica, y la distancia que une dos puntos en una geometría esférica sería muy diferente que la expresión que tenemos aquí. Y pues hasta aquí creo que sería bueno dejarlo hoy y pasar directamente a la sección de dudas y comentarios. ¿No? ¿Nada? Pues está bastante interesante cómo pasar de esto abstracto hasta el final que lo más básico es una recta. O sea que la Sí, respuesta es una recta. a fin de cuentas, sí. O sea, pero es lo que nos tiene que dar. O sea, si buscamos la distancia más corta entre dos puntos en un plano, nos tiene que dar la línea recta, pero lo hemos planteado ahora desde una perspectiva de cálculo de variaciones. Y de nuevo les voy a poner ejemplos con otras geometrías para que vean qué es lo que va saliendo. Pero lo interesante es que ahora ya tenemos un método para resolver problemas de este tipo. Y el Se método, puede desarrollar el problema de cuál es la distancia más eficiente, ¿no? sí, Entre dos puntos, considerando la sí, gravedad. sí. También lo vamos a ver, que es el ejemplo de, ¿cómo se llama? La catenaria. Ajá, a ver, aquí tengo una imagen, déjeme buscar el nombre. El problema de la
Cristocrona. A ver, lo voy a buscar. No puede ser. Que ni lo sepa pronunciar. Brachicrona. Sí, no, es el famoso braqui. Ajá. Braquistócrona. Sí. Pues sí, eventualmente lo vamos a resolver porque es como el problema clásico de aplicación del cálculo variacional. Pero bueno, hasta aquí al menos he logrado que tengan una idea intuitiva de qué es lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo se va? De aquí se puede deducir el resto de ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Sí, cuando lo planteemos en términos de minimización del lagrangiano, pues lo que nos va a salir serán precisamente las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, esa es otra forma de plantear los mismos problemas. Es O otra esto es manera de llegar a la mecánica, o sea, chéquense que si lo hacen así, se van a básicamente saltar toda la mecánica de Newton. O sea, comienzas haciendo un postulado que es que el universo se comporta de tal manera que hace que la acción sea mínima, donde la acción la defines como la integral de Lagrangiano. Y resulta que de ahí, de solamente de ese postulado, puedes derivar toda la mecánica. Porque una vez que llegas a las ecuaciones de Euler-Lagrange, como ya les había mostrado, en ciertos sistemas de coordenadas como cartesiano, pues lo que obtienes simplemente son las leyes de Newton. Entonces, de cierta manera, el principio de Hamilton es algo anterior a las leyes de Newton. O sea, puedes derivar las leyes de Newton a partir del principio de Hamilton. me sirve. Sí, está bonito. Espero que viendo más ejemplos ya quede mucho más clara cuál es su aplicación y por qué es interesante verlo desde esta perspectiva. Ah, perdón, yo solo tengo Sí, una duda de lo que vimos ahorita. sí. Al final, ¿cómo se puede pasar de que y punto es a la ecuación de la recta? Ok. Aquí realmente sí me salté muchos pasos. Realmente, si quisiera ser totalmente explícito, tendría que haber puesto... Ok, voy a hacerlo así con más cuidado. Esta ecuación es básicamente decir que la derivada de y con respecto a x es igual a a. Entonces de aquí podríamos despejar de y luego integrar en ambos lados. ¿Y qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría y es igual a x más cierta constante. Y esa constante pues me dio por llamarla b, solamente porque la c ya la tenía ocupada. Y salió la ecuación de la recta. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra duda antes de terminar? No Bueno, por ahora, profe. pues nos vemos mañana y veremos cómo van también en el proyecto. Nos vemos Sale después. pues, Cuídese. bye. Luego, profe. Nos vemos.